En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. El grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán ha anunciado su disolución, poniendo fin a 40 años de un conflicto con Turquía que ha causado más de 40.000 víctimas y miles de detenidos. Una noticia que llega después de palabras en esa línea de su líder histórico, encarcelado hace más de un cuarto de siglo. Pero es un enfrentamiento muy complejo, ya hemos pasado por esa situación en otros momentos, y merece un análisis que hacemos ya con Sara Núñez de Prado Clavel, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, especializada en Turquía. Sara, bienvenida, buenas tardes. Sara, buenas tardes. Parece que tenemos problemas con esa conexión, Sara. Estamos esperando para hablar con Sara Núñez de Prado. Desde Alemania nos atiende. Vamos a hablar con ella. Sara, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí, muchas gracias. Genial. Es que es complicado. ¿A qué crees, Sara, que se refería Abdallah Öcalan al ordenar la disolución del PKK, alegando que han perdido su razón de existir en esta modernidad globalizada que vivimos? Bueno, evidentemente el contexto en el que nace el PKK en el año 79 y luego cuando empieza la lucha armada a principios de los 80 no tiene nada que ver con el contexto actual. Y luego también... ni es la primera vez que hay una negociación de paz, ni es la primera vez que se habla de todo esto. Sí es la primera vez que se habla casi de la disolución y, por supuesto, de dejar las armas, y eso es lo importante. Hay un contexto general, que es lo que está pasando en Siria, hay un contexto general que es el propio Erdogan dentro de Turquía, la necesidad que tiene de tener una mayoría en la Asamblea Nacional Turca, en el Parlamento, porque tiene cosas que hacer y no tiene suficiente mayoría. Entonces puede ser un momento en el que la debilidad del PKK en Siria, la debilidad por otra parte del gobierno de Erdogan y un poco todo lo que es el contexto general de lo que está pasando en Oriente Medio, que tampoco tenemos que olvidar, más la situación de que los kurdos en Irak están más o menos con un autogobierno desde el año 17, pues todo eso evidentemente ha cambiado el contexto internacional de manera importante. Sara, ¿sería muy aventurado hacer un paralelo de este proceso con, por ejemplo, el del IRA en Irlanda del Norte o el de ETA en España? A ver, son contextos totalmente diferentes. Es difícil hacer un paralelo porque en el contexto de la Turquía actual pues es muy difícil que un partido kurdo, ya no te digo el PKK, sino el propio DEM o lo que era antes el HDP, puedan llegar a formar gobierno o puedan llegar a tener papel en el gobierno, como por ejemplo ocurrió en Irlanda y como casi parece que puede pasar en España también. No es el mismo contexto, yo por lo menos no lo veo. ¿Cómo crees que ve el pueblo turco la posibilidad de un mayor respeto o de un reconocimiento incluso a la existencia de ese pueblo kurdo y de la lengua kurda y a su enseñanza? Porque hasta ahora está completamente ninguneado. Son los turcos de las montañas. Bueno, sí, pero tampoco es tan exacto lo de completamente ninguneado. Piensa que ha habido determinadas épocas en las que han tenido ciertas libertades, ha llegado a haber una televisión en kurdo, etcétera, etcétera. Sí es verdad que a partir del 2015, cuando terminan las últimas negociaciones de paz, pues la cosa cambia un poco y vuelve a haber un poco más de represión. Pero sí hay más libertades y sí hay más respeto a los derechos humanos, por lo menos a nivel teórico, del que por ejemplo había en los años 80, cuando el PKK empieza su lucha. Entonces ahí sí hay un cierto cambio. ¿Cómo lo ve la sociedad? Pues es que depende mucho. O sea, vamos a ver, Turquía es un país enorme, no tiene nada que ver la ciudad con el campo, no tiene nada que ver el oeste con el este. Entonces no, probablemente en la zona de este y sur, que es donde más mayoría kurda haya, pues los turcos que se consideran turcos y sean nacionalistas lo vean fatal. En las grandes ciudades más abiertas Claro. probablemente lo vean menos mal, pero no creo que se pueda generalizar. Ten en ¿Qué va cuenta a pasar? que Sí, perdón, sigue, que te he cortado, sigue. no, que quería comentarte que ahora mismo, por supuesto, haciendo una reducción
muy amplia de qué es lo que te voy a decir, pero tendríamos como tres grandes bloques. Por una parte, lo que son los nacionalistas de derechas, digámoslo así, que es el gobierno del AKP y todos sus seguidores. Luego tenemos los y islamistas, por supuesto. Luego tenemos los nacionalistas que no son islamistas, que sería la oposición más importante, y luego tenemos el otro grupo, que es precisamente el de los partidos procurdos. Por lo tanto, sí hay un cierto, y que además ganaron representación en las elecciones del año 23. Eso quiere decir que sí puede haber una cierta tendencia a que socialmente, de manera general, se acepte bien ese cambio. Aparte que la gente está muy harta de la lucha también, Claro. obviamente. Nos preguntamos qué puede pasar con los guerrilleros kurdos que estén dentro de Turquía o con la relación geopolítica de Turquía, por ejemplo, con Irak o con Siria, si las cúpulas de exguerrilleros, que quizás sigan perseguidos, no lo sé, se terminan refugiando en estos países y quedando allí porque al final se ha disuelto, no se ha disuelto, siguen estando allí. ¿Cómo se va a tratar a los guerrilleros del PKK, tú crees, conociendo la forma de actuar de Erdogan? Pues es que primero hay que saber cómo va a responder el gobierno, porque hasta ahora lo único que han hecho ha sido, pues digamos, una declaración ambigua, casi yo no diría que ni declaración, en la que, bueno, no lo ven mal, están abiertos, pero no hay nada claro. Realmente, si estamos ante un elemento o un hecho histórico, tendrá que decirlo precisamente la reacción del gobierno de Erdogan. Ahora bien, si la hipótesis de que precisamente ahora Erdogan, de cara a conseguir pues incluso un cambio constitucional, o el hecho de que pudiera volver a presentarte a las siguientes elecciones, que necesita ese previo cambio constitucional, necesita el apoyo de los partidos procurdos, pues puede ser un momento en el que lo que se negocie pues es precisamente una cierta amnistía o algo que pueda ser beneficioso para todas las partes. Me llama la atención que Erdogan ya anunció hace un poquito de tiempo que esto iba a suceder o que estábamos en la línea, por un lado, y por otro que ahora, cuando se ha producido el anuncio por parte del PKK, insisten en que no hay negociaciones entre el gobierno y el PKK, sino que es una decisión del PKK y que, bueno, que se irá asumiendo, ¿no? A ver, la teoría y lo que en principio todos hemos sabido o todos hemos creído es que las negociaciones empezaron en octubre, noviembre del año 24, y que a partir de ahí sí ha habido conversaciones, sí ha habido visitas tanto a la cárcel en la que está Apo, Öcalan, como también al que era líder y fue candidato a la presidencia del país, del partido procurdo, del HDP. Y si ha habido negociaciones, vamos, si quieres llamar las conversaciones y no las llames Claro. negociaciones, pero que desde luego ha habido, vamos a dejarlo en contactos, sí. Ujú. Y no sé si se puede ahora mismo determinar o contar que estas dos decisiones, la de Öcalan primero pidiéndolo y la del PKK, terminan con la violencia kurda en Turquía, al menos de forma definitiva. No sé si es muy aventurado, si volveremos a ver un proceso fallido como el de 2015. Pues a ver, según las declaraciones de Öcalan, que además en un primer momento sí habló de la creación de un Estado kurdo, que eso realmente es muy, muy complicado, por no decir prácticamente imposible. Ahora lo que ha hablado es de una, digamos, autodeterminación, autonomía, es decir, un proceso político dentro de lo que es el proceso político turco en conjunto, pues bueno, podemos... ¿Que se dejen las armas por parte del PKK? Parece claro que sí. Además, Öcalan es el líder en el más amplio sentido de la palabra. Es decir, el PKK son un montón de partidos, pero todos tienen un líder, los reconocen y en general siguen las indicaciones, y además en el Congreso, en el 12 Congreso Extraordinario que hicieron, así lo aprobaron. Pero también no olvidemos que la violencia también tiene que parar por el otro lado, es decir, por Claro. parte del gobierno, porque el PKK puede dejar las armas, puede disolverse, puede todo lo que quieras, pero siempre pueden salir otros grupos que respondan a la violencia del gobierno si esta violencia sigue. Por lo tanto, hablar de paz
me parece que es demasiado, de paz absoluta, me parece que es demasiado precipitado en estos momentos porque no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno de Turquía. Con esa reflexión nos quedamos. Sara Núñez de Prado Clavel, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos, especializada en Turquía. Siempre es un placer aprender contigo. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, siempre es un placer estar con vosotros.